Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Tanto las fuentes de agua sean los ríos que corren bajo tierra o los altos glaciares de montaña, estas han llegado a ser un símbolo de vida y de renovación para muchos. Hoy en El Heraldo de la Ciencia Cristiana vamos a hablar de una fuente en especial, una fuente en la que generación tras generación la humanidad viene recibiendo sus beneficios, aunque muchos lo sepan o no. Esta fuente, de naturaleza espiritual y por encima de toda influencia humana, la hemos venido llamando Dios, por el poder que ha venido teniendo sobre todos. Muchos han encontrado el bien en esta fuente divina, en salud, estabilidad y armonía, y como veremos hoy, también en provisión de nuestras necesidades. ¿Cómo le va? Enrique Smeque con usted. Y yo soy Patricia del Castillo y es un gusto que nos acompañen. Y hoy nos acompaña en la conducción José Rodríguez Peláez, en la línea desde la provincia de Málaga, en España. Qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación, José. Para mí ha sido realmente un gusto el poder participar con vosotros. José dedica todo su tiempo a la labor de orar por quienes se lo solicitan. Es practicista de la ciencia cristiana. Y además hace giras por diferentes partes del mundo dando conferencias sobre la oración de curación en la ciencia cristiana. Bueno, José, ¿qué has preparado para este programa de hoy? Bueno, pues en línea con lo que tú estabas diciendo, yo también descubrí hace ya unos 8 años esa fuente de provisión. Como dice Mary Baker Eddy en el libro Ciencia y Salud con clave de la Escritura, pues dice que en la relación entre Dios y el hombre descubrimos que todo lo que bendice a uno, bendice a todos, como lo demostró Jesús con los panes y los peces, siendo el espíritu, no la materia, la fuente de provisión. Pues bien, Enrique, yo hace ya 8 años, como he dicho, descubrí esto. Fue después de una conferencia a la que asistí, una conferencia de la ciencia cristiana, que descubrí este libro del cual he sacado la cita, y muy pronto, al cabo de unos meses, tuve que poner todo lo que hay ahí en práctica, puesto que diagnosticaron a mi mujer de una grave enfermedad y los médicos pues simplemente le daban un par de meses de vida. Después de 6 meses de estar practicando con la oración cristiana, pues los mismos médicos tuvieron que reconocer que estaba totalmente curada, que era como un milagro, decían ellos. Qué bueno. ¿Y qué significó esta curación en tu vida? Bueno, yo ejercía como psicoterapeuta en Málaga, tenía una consulta pues muy prestigiosa, ingresaba bastante honorarios, tenía propiedades, etcétera. Y bueno, cuando de pronto veo que mi mujer, que no podía haber sido ayudado por los métodos tradicionales, sino que había sido por la oración cristiana, me di cuenta que yo, que siempre había dicho que estaba ejerciendo en el campo de la salud por amor a la gente, bueno, pues que ahora, ¿por qué seguía tratando a mis pacientes con las formas tradicionales y no comenzaba a hacerlo con la oración, con los medios que yo había usado para mi mujer Lali? Y entonces fue cuando me di cuenta de que había una resistencia interior en mí, que era el temor a la falta de provisión. Yo pensaba que, bueno, si yo le hablaba a mis pacientes de todo esto, me iban a decir, bueno, usted, con todo lo que ha sufrido con su esposa, pues se le han aflojado los tornillos, ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Y bueno, yo me iba a quedar sin entrada de provisión. Menos mal que, bueno, pude relacionar que el mismo Dios, la misma causa que había curado a Lali, pues era mi sustento, era mi provisión. Él había dicho que no nos preocupáramos nada más que de ser conscientes de su gobierno, buscar el reino de Dios, y lo demás sería dado por añadidura, ¿no? Entonces me tomé esa promesa muy en serio. Aquí en el sur, todavía en el campo, los hombres hacen sus tratos simplemente dándose la mano, ¿no? Y no firman papeles porque creen en la palabra que le da el otro, ¿no? Bueno, pues aquí había un pacto entre Dios y yo, había una relación verdaderamente intensa y Dios había dado su promesa, luego tenía que cumplirla. Bueno, pues así fue. Hoy en día pues vivo de la misma forma que antes en cuanto a confortabilidad,
vivimos muy cómodamente, gozando de todo lo que puede gozar una familia de clase media española, pero lo único es que lo gozamos mucho más, ¿no? Claro. Y hemos tenido momentos en los cuales hemos tenido que recordar que Dios es fiel a su promesa para mantener la espera de que esa promesa se cumpla, ¿no? ¿Hay algún caso específico que te gustaría comentar? Sí, hay un caso muy especial de hace 3 años. Teníamos que hacer frente pues a unos desembolsos de dinero bastante elevados y nosotros no teníamos en aquel momento. Sin embargo, había unos terrenos en la montaña, propiedad de mi esposa, que estaban en venta desde hacía ya unos 12 años y que nadie los compraba, ¿no? Porque no eran terrenos suficientes en metros como para poder edificar una casa según las leyes de aquí de España, ¿no? Simplemente era para el cultivo y demás, ¿no? Entonces la situación estaba que nadie los compraba, pero de pronto un día pues nos llaman por teléfono y nos dicen que quieren comprarlo y que además a un precio muy, muy bueno. Nos llenamos de alegría, pero inmediatamente pensamos que esta persona tenía que estar confundida, ¿no? Y no queríamos hacerle, pues, un roto a esta persona, ¿no? O sea que fuimos rápidamente a hablar con él y le dijimos, sí, estamos muy contentos. Él decía, es que no le parece bien el precio que hemos convenido. No, nos parece estupendamente, pero usted sabe que ahí no puede edificar. Sí, lo sé. Entonces, es que yo creo que ese terreno vale eso para mí. Mira tú. Y bueno, pues nos dio una cantidad 3 veces superior a lo que necesitábamos. Qué maravilloso. Y él solamente seguramente lo va a usar para sembrar eso. Pero la gente dirá acá, ¿qué ocurrió? Porque esto no ocurrió como por arte de magia, sino que tú pusiste en práctica algo que venías aprendiendo. Bueno, realmente Dios cumple siempre lo que promete. Y en realidad la promesa está en las primeras páginas del Génesis, ¿no? Cuando dice que Dios hizo todo bueno y que el hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros estamos manifestando continuamente, eso ser hombre, manifestar todo lo que es Dios. Y Dios es infinito, Dios es todo, Dios es toda sustancia. Por tanto, todo lo que necesitamos ya lo tenemos, va con nosotros, va con el hecho de ser hombre, de ser imagen. La imagen refleja siempre todo lo que el modelo se asoma. Y bueno, es una ley, no es algo que me puede ocurrir a mí y a otra persona, no, o porque sea yo más buenecito hoy, sino que es algo que se cumple siempre como el sol sale todas las mañanas. Claro. Bueno, tú utilizas en tu trabajo la oración para ayudar a aquellos que te lo solicitan. ¿Cómo explicarías a nuestros oyentes que empleas la oración? ¿Qué es la oración para ti? Bueno, la oración normalmente la confundimos con la palabra rezar, recitar, ¿no? Pedir, pero todo esto es reconocer como que Dios no sabe algo de mí o como que yo necesito algo. No, la oración para mí, la oración cuando alguien me llama es reconocer lo que ya hay. Mira, hay algo que a mí me llena mucho de la Biblia. Hay un pasaje en que Agar, la madre de Ismael, que lo tuvo con Abraham, como todos sabemos, pues se queda en el desierto, ¿no? Y bueno, allí va con su hijo y están sedientos, están agonizantes a causa de la sed. Y ella entonces lo que hace es volverse a Dios. Eso es orar, volverse a Dios, escuchar a Dios. Y entonces viene un mensaje de Dios, viene un pensamiento de Dios, viene lo que llamamos vulgarmente un ángel, ¿no? Y eso le hace ver la realidad, lo que hay allí. Y entonces descubre algo que estaba allí siempre, pero no veía, y es un manantial de agua. Orar es volverse a Dios y ver la realidad, que nunca nos va a llevar a sentir miedo, a sentir preocupación, sino a sentir paz, sentir gozo, a saber que lo tenemos todo, porque somos los hijos de un Padre que es Padre con toda la ternura de una madre. Claro. Qué interesante esto que me estás diciendo, porque nos hace pensar que el bien ha estado siempre con nosotros, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no es cierto? Exacto, el bien es lo único que ha estado siempre con nosotros. Sí. El mal nunca estuvo. Claro. A propósito de esto, recuerdo la historia de Agustín, un amigo mío. Bien, este hombre gozaba de una posición en su trabajo bastante confortable, bastante elevada, daba unos ingresos bastante importantes en una banca española, ¿no? Una importante banca española.
Y bueno, él me decía, mira, yo aquí no vivo, yo me siento con una depresión tremenda. Acudió en ayuda precisamente para solucionar esa tristeza tan grande que le tenía. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que te gustaría hacer? Y él me decía, a mí lo que me gustaría es coger mi guitarra y tocar y tocar. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Porque eso no da dinero. Es el problema de que creemos que la provisión, la fuente de provisión es algo ajeno a Dios, algo diferente a Dios, que algo que nos tenemos que ganar, cuando el trabajo es otra cosa. El trabajo es reflejar las cualidades que Dios nos ha dado, ¿no? Siguiendo con el caso de Agustín, yo le estuve hablando de estas ideas, ¿no? Y no tuve noticias de él durante un tiempo, hasta que por fin, al cabo de un par de años, tengo una noticia de que Agustín había dejado efectivamente la banca y estaba ganándose la vida, incluso pues dando conciertos de guitarra. Y muy feliz seguramente. Feliz totalmente. Es decir, que eso lo tenía él siempre, él estaba con él, esa fuente de provisión era Dios, y porque creía que era otra, pues estaba esclavizado y tampoco estaba realizando su auténtico trabajo. Todos tenemos algo muy hermoso que dar. La provisión no puede ser simplemente el sudor de nuestra frente, sino que es la sonrisa de Dios. Esa es la provisión. Qué bueno esto que nos cuentas. Y yo sé, Patricia, que tú has pensado bastante sobre este tema también. Sí, estuve pensando que en general cuando la gente habla de provisión, siempre piensa en el dinero, ¿no? Pero el término provisión abarca mucho más, ¿no? Es todo el bien que podamos necesitar. E incluye buena salud, sanar de enfermedades, inspiración artística, desempeñar muy bien nuestra profesión, nuestro oficio, tener buenas relaciones con los demás, vivir con alegría, ¿no? Y en el primer capítulo del Génesis, cuando Dios termina su creación, Él mira y ve que todo es bueno en gran manera. Entonces esto quiere decir que la creación divina no solo es buena, sino que es completa. Es decir, que todo el bien que cualquier persona pueda necesitar a lo largo de su vida ya existe, ya está presente, porque es espiritual, aunque nosotros lleguemos a percibirlo con nuestros sentidos humanos, ¿no? Entonces cuando oramos a Dios no le pedimos cosas o no le pedimos soluciones o cambios, como si fueran cosas que Él tiene que crear o que tiene que manifestar, porque el bien ya está presente. Entonces nuestra oración son declaraciones contundentes, ¿no es cierto?, acerca de la verdad, acerca de lo que es Dios, de qué es el hombre espiritual, ¿no? Si decimos Dios es omnipotente, es el único poder que existe, por lo tanto, el mal, la limitación, el dolor no tienen poder. Si Dios es omnipresente, entonces no hay lugar donde pueda estar el mal. Si el hombre es espiritual y perfecto, entonces el mal no puede tocarlo, ¿no? Entonces es un reconocimiento de la creación espiritual, del bien que ya está a nuestro alcance. Yo pienso que lo que ocurre a nivel humano muchas veces es que estamos, viviendo con los anteojos de sol puestos. Y al principio esos anteojos son muy oscuros y no nos permiten ver mucho de la creación espiritual y todo lo que vemos es la materialidad, ¿no?, que nos rodea. Pero cuando vamos despertando en nuestro interés en conocer a Dios y empezamos a percibir quiénes somos nosotros como la expresión pura, perfecta, inocente del Cristo, entonces esos anteojos se van volviendo un poco más claros, ¿no? Y empezamos a percibir nuestra vida de una perspectiva totalmente diferente. Si logramos tener, aunque sea una vislumbre de que nuestra fuente de provisión realmente es el espíritu y no la materia, entonces el temor empieza a desaparecer y nuestras necesidades son respondidas, porque reconocemos que el único origen del bien es Dios. Y en la Biblia hay muchas historias que demuestran esto. Y yo estaba recordando la historia de Elías, quien durante una sequía es guiado por Dios a ver a una mujer, y él salva a esta mujer y a su hijo. Y ellos no tenían prácticamente nada que comer, pero gracias a la ayuda de Elías, y siento yo la receptividad de la mujer, porque ella confió en la palabra de Elías, ellos pudieron tener suficiente provisión para muchos días. Y pienso que es interesante porque lo primero que le dice Elías a la mujer es: no tengas temor. Y él le asegura que todo va a estar bien, aunque él no tiene ninguna evidencia material en la mano. Él le dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y así fue. Qué buenas todas estas ideas.
Y seguimos en el Heraldo hablando de una fuente de provisión más elevada. Cuando necesite ideas nuevas, no deje de ver qué es lo que tiene para usted la revista del Heraldo. Si tiene interés en saber más sobre esta revista, al finalizar este programa, preste atención, porque le daremos información para que en esta zona pueda conseguir el Heraldo. Y continuamos en el Heraldo y ahora vamos a hablar con el señor Roberto Páez de Montevideo, Uruguay. Al señor Páez le gustan mucho los deportes, en especial el fútbol. Resulta que el equipo que yo integraba, un equipo de fútbol, era muy nombrado el nuestro porque era un equipo bien integrado y nos entendíamos a las mil maravillas y jugábamos un fútbol moderno, rápido. Bueno, la experiencia mía fue la siguiente. Estaba en un partido así amistoso entre dos equipos, el nuestro y unos vecinos. Yo era puntero derecho del equipo y yo basaba toda mi habilidad en la velocidad. Entonces llegó un momento, como el campo de fútbol tenía un declive, como venía con tanta velocidad, no pude adelantar una pierna de la otra y se juntaron las dos y venía a caer de bruces. Y en ese momento había dos adversarios delante mío y tuve un vislumbre ahí, digamos, del peligro que tenía, porque vi que uno de mis adversarios iba a cruzar la pierna para golpearme violentamente. Instintivamente se ve que oré y dije, bueno, si es así pondré mis manos y caeré y rodaré hacia adelante y no pasará nada. Bueno, ahí pasó eso. Pero la experiencia fue que al tiempo yo iba viajando en un ómnibus y veo que un pasajero se acerca donde estaba yo y me dice, ¿me conoces? Y lo reconocí, digo, sí, cómo no. Bueno, mira, te voy a decir algo. En ese partido que estábamos jugando, yo tenía una intención de lastimarte seriamente, pero no sé qué fuerza interior me dijo, ¿qué vas a hacer? Y retiré la pierna. Ahí me di cuenta de la protección divina, porque ese muchacho se sanó de sus intenciones violentas que tenía, y yo fui protegido. Para mí fue maravilloso. ¿Quién iba a decir que después de un tiempo esa persona que había tenido esa idea de violencia viniera y se acercara y me dijera, como disculpándose de algo que iba a hacer? Esa fue una hermosa demostración. Esto realmente nos recuerda lo que dice la señora Mary Baker Eddy en el libro Ciencia y Salud, cuando dice lo que bendice a uno, bendice a todos, ¿no? O sea, que su oración, esa oración diaria que usted hacía, lo protegió a usted y bendijo a esta otra persona. Usted sabe una cosa, que yo cada vez que entraba al campo, siempre me hacía mi oración del Padre Nuestro. Para mí era fundamental eso, me fortalecía. Y eso evitaba muchas veces esos enfrentamientos, digamos, con la violencia, y era protegido y salvado de muchas cosas. ¿Hay alguna parte del Padre Nuestro que usted afirme más? Sí, el Padre Nuestro para mí, como dice la señora Eddy, cumple todas las necesidades, ¿verdad? Cuando dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Puede haber algo más glorioso que eso? Saber que nuestro Padre, que nos ha creado espiritualmente y nos está protegiendo en todo instante, porque Él está siempre presente. Pero para eso creo que debemos velar y orar diariamente para que tengamos en nuestra conciencia esa espiritualidad, esa percepción maravillosa de saber que el cielo está cerca de nosotros. Qué bueno esto que nos está contando, Roberto, sobre todo el hecho que usted ha estado aprendiendo cómo Dios lo protege en su vida, ¿no? Y bueno, y esto lo aprendió desde niño, ¿no es así? Sí, yo ingresé a una escuela dominical a los 13 años y recuerdo que mis maestros de la escuela dominical nos enseñaban cómo orar. Ahora bien, la oración es una petición maravillosa, ¿verdad? Un hecho fundamental en la oración es la afirmación y negación. En la afirmación debemos reclamar lo fundamental de nuestro carácter como hijos de Dios, que la espiritualidad, la sustancia espiritual, constituyen la esencia verdadera del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y con respecto a la negación, entiendo que debemos orar y negar todas las suposiciones contradictorias que dicen que todo es materia y que el hombre es material y gobernado por leyes materiales.
Qué bueno que está aprendiendo esto sobre la oración y sobre todo el valor que tiene la oración de llevarnos a comprender mejor a Dios y quiénes somos realmente, ¿no? Exactamente. Somos los hijos bien amados de Dios, como dice la Biblia en Génesis. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y al finalizar dice, y vio que toda su obra había sido hecha perfecta. En lo que respecta a lo que hablaba sobre el deporte, yo ponía siempre en práctica a Dios primero, como el principio divino, como el amor divino de toda la creación, y yo como su amado hijo. Entonces, en esa unión de pensamiento, percibía que nada podía sucederme, porque el Padre, yo estaba en comunión con Él. Ahora tengo entendido, Roberto, que usted también tuvo otra experiencia jugando al fútbol. ¿Le gustaría contarnos qué sucedió? Cómo no, con mucho gusto. Yo me encontraba en una playa jugando al fútbol con los muchachos que nos entrenábamos para los partidos difíciles. Y en un determinado momento tomé un refresco helado y sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Y consulté a mi madre y me dijo, ¿por qué no hablas con un practicista de la ciencia cristiana? Y él oró para que yo cambiara mi pensamiento. Le quitó el temor a usted, ¿no? Es claro, me quitó el temor. Pero ese hecho pasó al olvido y nunca más tuve consecuencias al respecto, ¿no? Después de 10 años yo entro en la administración pública y aquí en mi país, en el Uruguay, necesitan hacer para el ingreso un examen médico. Bueno, hicieron un examen, me sacan placas y cuando me llama el médico me dice, dígame Páez, usted tuvo 2 años en cama, ¿verdad? Digo, ¿pero por qué me dice eso? ¿Usted fuma? Nunca fumé. ¿Usted toma? Nunca fui bebedor. Además le voy a decir, yo soy deportista nato y además canto, soy tenor y nunca tuve ningún problema. Me dice, no, usted no me diga eso, porque en la placa salió una herida cicatrizada. Ahí me di cuenta que la curación fue total, porque la prueba está. Nunca me molestó más eso, ¿verdad? Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El agradecimiento es mío. Hemos hablado con Roberto Páez, de Montevideo, Uruguay. Este es el programa del Heraldo que le llega por esta estación amiga. Y seguimos hablando con José Rodríguez Peláez, nuestro invitado especial, hablándonos desde la provincia de Málaga, España, en esta edición donde estamos explorando el tema de cómo es que hay una fuente de provisión más elevada a la que podemos recurrir para encontrar sustento. Aún así, José, puede que alguien argumente que todo está muy bien, que hay un Dios que nos sustenta, pero las leyes económicas dicen lo contrario, que son los bienes y servicios de este mundo material los que prevalecen. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Bueno, pues mira, ahora mismo, cuando tú me dices esto, se me pone ante mis ojos la visión de Jesús, rodeado de 5.000 personas, tiene compasión de ellas porque llevan mucho tiempo detrás de él, ya se hace tarde, están hambrientas, es un verdadero peligro el lanzarlas al regreso, ¿no? Y entonces él se vuelve hacia sus discípulos y le dice, dale vosotros de comer. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo le vamos a dar? Es decir, con tan poco, ¿cómo le vamos a dar? Vamos a poder solucionar tantos problemas. Prácticamente eso es lo que viene a decir hoy en día la economía, ¿no? Que ante tantos problemas humanos, ¿cómo vamos a poder resolver con los recursos que tenemos? Aquí la cuestión es cómo Jesús resuelve el tema, ¿no? Jesús tiene una manera de resolver los temas muy distintos de cómo nosotros lo enfocamos. Ante un ciego de nacimiento se ponen a hablar de quién pudo ser la causa de esta ceguera, si sus padres que pecaron o que él pecó, y Jesús corta por lo sano y dice, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Es decir, todo lo que existe es una oportunidad para que de nuevo aparezca la luz y aparezca la verdad, desaparezca el miedo, porque aparece el amor, el cuidado amoroso. Pues bien, Jesús lo que hace es tomar esos panes y esos peces, elevar sus ojos, es decir, despegar de todas estas limitaciones que nos agobian. Dirías que recurrir a esta fuente más elevada de provisión. Exacto, recurrir a una fuente mucho más elevada y bendecir. Y al bendecir se sacia todo el mundo. Pero aquí está la cuestión. Decimos bendecir, que es decir bien, decir lo bueno, pronunciar lo bueno. Pero para pronunciar lo bueno, antes ha habido que pensar lo bueno, ha habido que bien pensar. Para bendecir, con efecto, hace falta bien pensar.
Hay que llenarse de los pensamientos, como dice Jesús a Pedro, no pienses como los hombres, sino piensas como Dios. Qué bueno esto que dices. Hay que pensar como Dios. Hay que pensar infinito. Hay que pensar que hay. Hay que pensar que hay Dios, que lo hay todo, ¿no? Y cuando pensamos de esta manera se solucionan todos los problemas. Qué bueno esto. El libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, en el que su autora Mary Baker Eddy asienta las bases de la curación por medio de la oración a Dios, continúa trayendo regeneración y curación a todo aquel que está buscando respuestas a la pregunta ¿qué es la verdad? En unos momentos le daremos la información que necesita para obtenerlo aquí, por donde usted vive. Si nos quiere escribir con sus comentarios y preguntas, no deje de enviarnos unas líneas a nuestra dirección de correo electrónico heraldo@csps.com. Y si desea leer artículos publicados en la revista del Heraldo, lo invitamos a que nos visite en nuestro sitio en la web, elheraldocc.com. Bueno, ¿de cuántas cosas pudimos hablar hoy, Patricia, no? Sí, la verdad que sí, ha sido tan interesante saber que podemos conocer a Dios abriendo nuestro corazón sinceramente. Claro. Y como te habrás enterado, José, antes de cerrar el programa, dejamos a nuestros oyentes con algo que condense un poco todo lo que hemos dicho. ¿Te gustaría decirnos algo? Pues sí, mira, aparte de agradecer el ratito tan bueno que me habéis proporcionado de estar con todos vosotros, leer de otro libro de Mary Baker Eddy que se llama Escritos Misceláneos, ¿no? En ese libro hay una cita que me gusta mucho. Dice así: Dios os da sus ideas espirituales y ellas, a su vez, os dan vuestra provisión diaria. Nunca pidáis para el mañana. Es suficiente que el amor divino es una ayuda siempre presente. Y si esperáis, jamás dudando, tendréis en todo momento todo lo que necesitéis. Qué bien lo dicho esto. Gracias, José, por haber compartido estos momentos con todos nosotros. Las gracias son las mías por haberme permitido estar con tantas personas como escuchan este programa. José Rodríguez Peláez, residente de la provincia de Málaga, España, donde se ocupa profesionalmente en la curación por medio de la oración en la ciencia cristiana, fue nuestra compañía en la conducción. Y como siempre, gracias, Patricia, por todo el trabajo que te tomaste. Siempre es una alegría. Y nos vamos, como siempre, con la esperanza de que lo que hoy hemos visto le haya mostrado cuán cerca está en nuestra vida esta fuente elevada de provisión y cómo Dios nos da la posibilidad de acceder a ella. Enrique Smeck en la conducción, Tim Malone en el sonido y todos los que silenciosamente colaboran desde Europa y las Américas, nos despedimos por ahora y le deseamos una semana llena de todo lo que necesite y con abundancia. ¿Se acerca la que viene? Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue, en la ciudad de Nueva York.